Preguntaba Sócrates, ¿mantenemos todavía o no que debemos atribuir el máximo valor no al vivir, sino al vivir bien? Y le responde Critón, sí, lo mantenemos. A lo que replica Sócrates, ¿y que vivir bien es lo mismo que vivir de manera honorable y justa? ¿Esto lo seguimos manteniendo o no? Lo mantenemos. Estaban hablando de lo que podríamos entender como la eudemonía o la vida buena o la felicidad, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua define como estado de satisfacción debido generalmente a la situación de uno mismo en la vida. Debe entenderse como un ejercicio de perfeccionamiento humano en el desarrollo de los propios valores, superándonos en cada momento. Nuestra misión será acertar en el blanco de esta diana no como fortuna o azar, sino como un ejercicio continuado. Es más, Aristóteles nos dice que sobre su nombre, felicidad, eudamonía, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo. Pero sobre qué es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Y precisamente para aclararnos estos temas tenemos con nosotros a un sabio, para ayudarnos a deliberar y discernir sobre todo esto, ¿no? Contamos con un conferenciante excepcional, con Jesús Conil Sancho, que es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Valencia. Es una persona excepcional no solo por su currículum y por su sabiduría filosófica, sino excepcional como persona, que nos honra con su amistad y su pertenencia a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. No es el momento de prodigarse en halagos, porque si no restaríamos mucho tiempo a su conferencia, sino aprovechar toda su sabiduría del tema. Para los que no les conozcan, creo que serán muy poquitos, pues cabe decir que es catedrático de Filosofía en la Universidad de Valencia, como ya se ha dicho, investigador en varias universidades de Europa, en München fundamentalmente. Es el miembro de la Fundación EDNOR, miembro también de la Fundación del Comité de Investigación de Xavier Zubiri y la Fundación Xavier Zubiri. Ha escrito muchos libros sobre estos temas, sobre filosofía. Es un gran conocedor de la obra de Aristóteles y por eso yo creo que nos va a iluminar bastante. Y yo creo que además, haciendo honor a ese segundo apellido, Sancho, y dado el lugar al que estamos, Burgos, no me resisto a considerar que si el rey Sancho contó con Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que nos recibe cuando entramos en Burgos, como un elemento importante para sus conquistas, hoy contamos con la dialéctica y el arte comunicador como el aliado fundamental para conquistarnos, no por la vía bélica, sino por la vía argumentativa, con la seguridad de que vamos a disfrutar de una vida buena de la mano de nuestro amigo Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Se oye, verdad? ¿Se oye o no? ¿Hay que darle aquí? ¿Ahora? ¿Ahora se oye? No, es por saber si funciona o no. Muchas gracias. Bueno, pues ha habido un momento que me he puesto nervioso porque ha dicho una cosa a lo sumo, filósofo, es decir, a lo sumo, es decir, más bien pretensión de filósofo. O sea que muchas gracias. Ojalá uno pudiera acercarse a la sofía, a la sabiduría. Muchas gracias y es para mí un honor el participar en este congreso junto con colegas, amigos de esta tan queridísima asociación de bioética fundamental y clínica, liderada por nuestro maestro Diego Gracia y todos los amigos que hemos ido haciendo modestamente este camino conjuntamente, creo que muy significativo en el conjunto, y aunque sean unos momentos, creo que hay que recordarlo para animarnos a seguir en esta labor, como se ha dicho en la mesa de inauguración,
Es verdad, se ha dicho incluso por Javier Jiménez que es un congreso, el 13º, se dice científico en humanidades. Esto a alguna gente no podría ni entender, le parecería un oxímoron. Y bueno, precisamente en Aristóteles podríamos decir, como ahora comentaremos, que no lo es, porque cada tipo de materia necesita un rigor determinado, diferente. Hay diferentes tipos de rigor. No se le puede pedir el mismo rigor al médico, pongamos por caso, que tiene que tomar unas decisiones en un contexto determinado, que al matemático o que al quien sea, me da igual, al lógico de la lógica formal. Esto mismo lo está dicho casi textualmente en este libro del que vamos a tener que hablar, que es La ética Nicómaco, que trata del tema que os habéis propuesto. Yo preguntaba a algunos amigos, ¿y por qué se les habrá ocurrido este tema? Incluso gastando alguna broma, no se asusten. Le he dicho a alguna persona aquí, no, pues tendrás que subir y explicarnos por qué. Me han dicho, no, bueno, pues vale. Pero la verdad es que significa mucho con respecto a lo que es el grupo de nuestra asociación, lo que son los organizadores, los de vuestro comité científico. Es decir, ¿por qué se os ha ocurrido? Algo habéis dicho en la presentación y me he quedado aliviado pensando, bueno, sí, sé dónde voy y sé que tiene una contextualización, porque si no llama la atención en un congreso como este hablar de algo tan específico como la eudaimonía, porque eso es un término muy específico y vamos a comentarlo. Algunas personas decían, sí, un término muy raro, pero por algo será, exactamente, por algo es. Y en la presentación lo habéis dicho inicialmente muy bien. Este término pertenece, como me habéis propuesto en el título, yo me he adaptado, soy muy obediente, la eudaimonía, por lo menos inicialmente, la eudaimonía en la filosofía práctica. Y entonces, yo, modestamente, lo que voy a hacer es situar el tema en eso, en lo que se llama eudaimonía en la filosofía práctica. Pero ya aquí empiezan las complicaciones, porque la filosofía práctica, en el modelo clásico y actual, a mi modo de ver, no es solo la ética, ni solo la bioética. Aunque la bioética puede, en su significado más global, pues puede tratarlo todo, porque es la ética de la vida en todos los sentidos, pero bueno, en el sentido restringido no. Entonces vamos a ir por partes. ¿Dónde se sitúa el asunto del que vamos a tratar, que es el de la eudaimonía, en el contexto de la filosofía práctica? Y entonces me parece a mí que el planteamiento podía ser, en el tiempo que tenemos, porque yo creo que es aconsejable que luego paremos al final, aunque no podamos explicar todo, pararemos y haremos un tiempo para algunas preguntas. Además, creo que hay que hacerlo así, porque yo soy un modesto telonero de la gran conferencia que vendrá al final por parte de nuestro maestro, ahora sí, en serio, Diego Gracia. Por lo tanto, me honra mucho ser un telonero en esta situación. Entonces yo plantearía, primero, presupuestos, términos, conceptos, a partir de una experiencia vital en un momento histórico determinado, por el que surge un concepto, una noción como eudaimonía. Dos, ¿cómo se constituye? ¿Cómo se establece? Y entonces el establecimiento, el lugar canónico de esto es la ética Nicómaco. Hay otros, porque luego derivan, sobre todo hasta el estoicismo fundamentalmente. Desde Aristóteles hasta el estoicismo se sigue empleando de diversas maneras, con diversas connotaciones, el término eudaimonía, que no es el único, y por ahí voy a empezar. Y tercero, sí que uno puede decir, bueno, y marcharse tan lejos al siglo IV y unos siglos posteriores, hasta las llamadas escuelas posteriores, ¿qué nos puede aportar hoy? Y entonces vendría una tercera parte que puedo ir suministrando al hilo y que voy a comentar ahora el sentido que creo que puede tener. Yo creo que puede tener varias cosas que están implícitas o medio explícitas en las breves palabras que habéis dicho en la presentación. Y es que si uno entiende el horizonte de comprensión, el horizonte experiencial y conceptual de comprensión de la noción de eudaimonía, puede uno pensar, ¿y qué queda de eso? Nos puede inspirar para ver que o lo hemos restringido, o lo hemos malinterpretado, o lo hemos reducido de mala manera. Por ejemplo, mucha gente piensa, ¿por qué es eudaimonía? ¿Cómo se ha traducido eudaimonía? Quizá tenía que haber empezado por ahí. Eudaimonía se ha traducido por felicidad, felicitas en latín, y luego felicidad. O happiness, o Glück, o Glückseligkeit, las diversas lenguas. Bueno, pues
ese tercer punto a mí me gustaría que nos sirviera también de horizonte final. Nos puede ayudar a autocomprendernos a nosotros mismos en nuestras posibilidades de lo que significa felicidad y ver los recortes y las posibilidades, si es que las hay, de recuperar algunos aspectos transformadamente en el momento contemporáneo. ¿Para qué? Pues por lo menos para no banalizar cuando hablemos de felicidad, aunque solo fuera por eso. Yo creo que ese sentido, por lo menos, Marco, es el que quisiera transmitir mínimamente. Entonces podemos empezar. En primer lugar, eudaimonía no es el primer término con el que en el mundo griego se habla de algo así como lo que tiene que ver con felicidad. Ni es el primero ni el único. Me explico. Uno de los primeros, si vamos a la historiografía, en los grandes diccionarios, no voy a hablar de todo, pero sí voy a poner alguno significativo para entender el carácter específico que tiene el de eudaimonía, es decir, la felicidad, pero ahora ya sabemos, eudaimonía es el término. Cuando esto lo explicas a los alumnos, muchas veces la primera actitud es, esto es erudición. No, esto no se dice por erudición, se necesita para comprender. Porque cuando uno traduce, pues traiciona, como se ha dicho muy bien, aunque lo quiera hacer del mejor modo, porque siempre restringe, siempre cambia, incluso culturalmente. Tan de moda está lo intercultural. Este es un ejercicio de interculturalidad para enriquecernos a nosotros mismos. Eso es lo que he querido decir en la presentación del triplete que he presentado. Si nosotros tenemos la capacidad de salir de nosotros mismos e introducirnos en otro mundo, en otra experiencia vital por el que emerge un concepto, se ampliará nuestro horizonte de comprensión y se ampliará nuestra capacidad de autocomprensión y de nuestras posibilidades vitales. Eso es lo que quisiera yo transmitir. Entonces, el primer concepto o noción, o uno de los primeros, es el de olbios, que viene a ser posesión, porque la gente inicialmente, ¿qué pensaba? Ser feliz es, pues, ser poderoso, tener muchas propiedades, tener muchas capacidades, tener muchas posibilidades, como también se ha dicho en español. Es decir, ese sería el primer sentido. Pero claro, ese fue variando. Otro, la suerte. La gente piensa que la felicidad te viene dada por la suerte. Todos estos componentes luego se incorporan de alguna manera también en el de eudaimonía. Porque tienes que tener suerte, porque si no tienes suerte, pues te falta algo, aunque matizaremos esto en el contexto aristotélico y en el estoicos si nos da tiempo. Pero sería el primer significado. Este primer significado, sin embargo, fue variando en la medida en que el sujeto humano iba adquiriendo más relevancia. Y entonces fue pasando por los diversos autores, Demócrito entre ellos, aunque pueda parecer mentira, que fueron pensando que la intervención del sujeto con sus actividades tenía que ser clave para la configuración de la vida feliz. Y por lo tanto fue surgiendo la capacidad de entender la eudaimonía, la felicidad, como algo propio de las actividades, que uno se tiene que ganar, en cierto modo, la felicidad. Si no trabajas por la felicidad, no serás feliz. Y por eso acabará en la noción de energía, de actividad. Qué bonita es la palabra energía, de actos energéticos. Es decir, hay diversos tipos de actos y hay un acto energético que se alimenta a sí mismo. Pues la felicidad va a ser uno de esos. De hecho, es el término que utiliza Aristóteles. Es un acto que se alimenta a sí mismo. Sus posibilidades y sus realidades se siguen siempre alimentando. Energía. Es un término clave. Pero no es el único. Y hay otro término muy importante que se usa en Grecia y que perdura, y es el término en sus variantes de Makarios. No me voy a extender en la terminología por erudición, sino simplemente porque va a ser clave. Makarios es el otro modo de decir, o macariotes en sus diversas variantes, como adjetivo, por ejemplo, también macariotes, que tiene otro origen. Por ejemplo, en Platón, cuando se utiliza esa terminología, tiene que ver con algo divino, con algo propio de características que van más allá de lo humano. Y esto va a permanecer, este significado, aunque Aristóteles también lo emplea, va a permanecer hasta, y lo comentaremos en su momento, hasta el uso en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y ahora marco un cierto arco para que se entienda y veamos las derivaciones de estos términos, en el Nuevo Testamento no se emplea eudaimonía. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento y en algunas ocasiones, creo que son 2 ocasiones en San Pablo, se utilizan estos términos para hablar de lo que, con otra variante que ahora comentaremos, va a ser la noción de felicidad. El intermedio de eso va a ser la traducción de Macariotes, que va a ser beatus, beato, que a nosotros primero nos suena realmente mal, pero el origen de este término viene del verbo beo, que significa colmar, llenar, plenitud, esto que habéis dicho, y por lo tanto algo que te da plenitud. Esto es lo que continuará fundamentalmente en el lenguaje religioso del Nuevo Testamento. Situémonos, por lo tanto, después de esta breve introducción acerca de que eudaimonía no es ni el primero ni el único de los conceptos, situémonos en el lugar más específicamente aristotélico. El lugar aristotélico, que es la clave y que además aquí se nos sitúa en el Congreso como el término que nos va a orientar para hablar, según los términos del Congreso, valores y plenitud de vida. Entonces eudaimonía sería, como ya se ha dicho, un término que nos anuncia el horizonte de una plenitud de vida. Y en mi tema en concreto es eudaimonía en la filosofía práctica. Entonces, aterrizando en este segundo punto, que es el que a mí me toca para situar el tema, la filosofía práctica no solo es la ética. La filosofía práctica es también la política, la economía, la retórica y modernamente podríamos decir también la religión. ¿Y por qué aludo a esto? Porque aunque el centro del tratamiento de la eudaimonía está en la ética Nicómaco, sin embargo el tema de la felicidad está directa o indirectamente, depende, en estos otros ámbitos como la economía, la política, la retórica. Y si lo traspasamos al mundo de hoy, y por eso he dicho que iba a hacer algunas escalas en relación con lo que a nosotros nos ocurre en la transformación, porque no podemos exponerlo todo, pero sí que voy a hacer algunas alusiones vectoriales a algunos puntos para que veamos que esto tiene una importancia extraordinaria, aunque sea reduccionísticamente, aunque sea de una manera reducida, recortada. Por ejemplo, en economía, en la economía de Aristóteles, porque Aristóteles en su filosofía práctica escribe el primer tratado de economía de la historia occidental. Y entonces en la economía Aristóteles trata de asuntos que son la satisfacción de las necesidades, no la felicidad en el sentido directo, pero indirectamente es la que genera o la riqueza o las condiciones de satisfacción de las necesidades para que podamos ser felices. Porque Aristóteles en esto es muy realista y piensa que tiene que haber unas condiciones. No se puede ser feliz en cualquiera de las condiciones. Bueno, hay algunos textos en los que dice que hasta en los peores infortunios se puede mantener el temple y ser feliz. Podríamos ver textos de uno y de otro, pero como estamos ahí en una clase de especializaciones de textos, podemos aludir a las dos variantes. Pero la economía, contemporáneamente, ¿a qué se ha dedicado? Ha reducido la felicidad a bienestar. De hecho, hay corrientes de economía que llaman economía de la felicidad. Y aunque utilicen ese término, que se hizo muy famoso y si da tiempo hablaremos, porque surgieron una serie de paradojas en la economía contemporánea. Paradojas, la paradoja básica fue la de decir, por mucho que aumentes tu renta, no aumenta tu felicidad. Curioso, pero y esto se estudió en la economía de la felicidad. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Simplemente vectorial. Porque lo que a mí me interesa resaltar aquí es que en la economía contemporánea lo que se ha hecho es una reducción de la noción de bienestar. La de la felicidad, la noción de bienestar, un bienestar social. De hecho, la economía estándar es economía del bienestar. Y por eso se ha llegado a hablar de nuestras sociedades como sociedades del bienestar, marcadas o posibilitadas por una economía. O en segundo lugar, modernamente, contemporáneamente, cuando
la gente lo que quiere es estar bien, pues contemporáneamente hay corrientes de gente que habla, bueno, puedo decir algo, en la Universidad de Valencia hay, no sé si es máster o título de especialista, sobre neurofelicidad. Pasmaros. ¿Hasta dónde llega la cara dura de alguna gente? Perdón, no tenía que haberlo dicho, pero se me ha escapado. Entonces, porque aseguran la salud mental y emocional y entonces te dan la felicidad. Bueno, en fin, ¿qué os voy a decir a vosotros que no sepáis? O en tercer lugar, ya como último, por si no da tiempo, y si da tiempo podemos entrar, pero una tercera línea actual de reducción es para que se vea, bueno, ya el colmo de los colmos, por así decir, lo que puede hablarse de felicidad posthumana, las promesas de felicidad posthumana donde desaparecerán las enfermedades, los sufrimientos, incluso puede haber una superación computacional de la muerte, pero en definitiva lo más importante, lo que es más importante en esta posición a mi modo de ver es que se te promete la satisfacción de todos tus deseos, y este sí que es un punto esencial de lo que es la felicidad a lo largo de los tiempos. Bueno, esto simplemente para que se vea el horizonte, si acaso luego lo comentamos en cada uno de ellos. Bueno, pues la filosofía práctica en Aristóteles tiene que ver con la ética, con la política, con la economía y con la retórica. La retórica podríamos decir lo mismo, porque claro, ahora hablábamos de lo de los periodistas y tal, claro, los medios de comunicación nos hacen creer a través de esa fuerza que tienen, porque impregna y además absorbe nuestras mentes, nos hacen creer lo increíble. Y entonces la retórica para eso, en el sentido ahora contemporáneo, no la de Aristóteles, que estaba marcada por el horizonte ético, todo lo que acabo de decir de filosofía práctica no está separado. La filosofía práctica en Aristóteles es un continuum, y por eso la economía es una economía ética, la política es una política ética y la retórica es una retórica ética, porque la matriz ética no se pierde. ¿Y cuál es la matriz? Lo habéis dicho. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía práctica? Vivir bien. No vivir, lo has dicho también, vivir bien. Y eso creemos que es fácil. No, es dificilísimo. Vivir bien es muy difícil porque no sabemos lo que es bien, porque no sabemos a ciencia cierta lo que es bueno, lo que es bien. Creemos que sí. ¿Por qué? Porque hacemos caso a nuestros deseos, al primer impulso, a la órexis, a las tendencias, a la epicimía, a las apetencias. Entonces lo que me apetece, y más contemporáneamente, me apetece, ya parece que tengo hasta derecho. Pero es que eso es verdad. Porque en Aristóteles hay siempre un principio que lo pone en dativo en griego, que es muy bonito. En todo siempre hay un marco, y es physei. Todo es por naturaleza. Todo tiene que tener un marco natural. Porque si desbordas ese marco natural, entras en el desorden. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la eudaimonía en el orden del marco de la naturaleza. Este es un punto esencial. Ya estamos entrando en el marco de la ética Nicómaco. Todo en la filosofía práctica tiene como último principio, incluso todas las definiciones que conocemos de Aristóteles de qué es el ser humano, esto que decimos siempre, si os fijáis en los términos, siempre dice, o muchas veces dice, physei. Por ejemplo, cuando dice, el hombre es un animal que tiene logos, physei, por naturaleza. O el ser humano es el animal político, physei, por naturaleza, para bien o para mal, pero siempre dice por naturaleza. ¿Por qué? Porque ese es el marco, porque physis en el mundo griego es el marco de la realidad, es una manera de hablar de lo que constituye a la realidad. No solo es una totalidad extensiva, sino que es cualitativa, es aquello que hace que una cosa sea lo que es, su naturaleza, lo que le da naturaleza. Physis es la naturaleza de una cosa. Ese es el marco de la eudaimonía. Entonces, a partir de ahí ya se pueden entender muchas cosas de las que vamos a tener que decir. La eudaimonía, pues, tiene que ver con un modo de vivir bien, vivir en plenitud. Este sería el punto fundamental y básico. Paso siguiente. Claro, esto, si hay que acertar en la vida, porque vivir bien no sabemos cuál es, pues viene la figura, no tengo más remedio que citar, porque es verdad, ya está el título, como arqueros al blanco. Hay que tener una buena diana,
Diego escribió este libro y en una de sus páginas lo repite y me parece esencial. Es decir, la vida humana, igual que con la metáfora como arqueros al blanco, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Eso es lo que hay que plantearse, vivir bien. Pero como es difícil, hay que discurrir, hay que pensar. No vale cualquier cosa, no vale cualquier apetencia, es lo que comentábamos antes. Entonces hay que pensar y dirigir bien, buscar el blanco adecuado. ¿Y cuál es el blanco adecuado? Entonces hay una serie de expresiones y que recogen este texto y que luego comentaré con otro comentarista porque me parece de mucho interés para interpretar bien lo específico del ser humano, que no solamente es vivir bien, sino como habéis dicho, incluso Lidia y varios habéis dicho en el comienzo, claro, no solo se trata de vivir bien, por supuesto eso, porque todas las cosas, así empieza la ética Nicómaco, todo empieza, toda arte y toda investigación y del mismo modo toda acción y elección parece entender algún fin. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello, el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Pero esto vale para todo, también los animales, también las plantas, todo tiende al bien. Pero el ser humano tiende a su bien peculiar. ¿Y cuál es el bien peculiar del ser humano? Y entonces, Diego, en su exposición, jugando con este contexto, y luego otros autores, o otro autor que también comenta esto, me parece con bastante acierto, haciendo un combinado de los dos, señalan un término que no por erudición, sino porque nos da mucha luz, nos hace ver que Aristóteles añade, no solo a bien, le añade kaitoaristón. A mí me parece que esto, haciendo uso del estudio de Diego y haciendo el uso también de otros estudios, entre ellos el de Julián Marías, nos hacen pensar que aristón es un término curioso, porque nosotros hemos traducido por mejor, lo mejor, pero lo mejor tiene dos significados, lo mejor como comparativo o lo mejor como lo que dice el término griego. Aristón no es un comparativo, es un superlativo, es óptimo. Luego, el ser humano, cuando decimos mejor en varios sentidos, mejor que otros bienes, porque el ser humano tiene que elegir entre los bienes. Y hay unos bienes que son mejores que otros, y la felicidad es la estructura, por lo menos en Aristóteles, que te hace pensar que tienes que elegir entre los bienes en una concatenación, en un orden que te haga buscar aquel que sea mejor e incluso el óptimo, el mejor de los mejores, el bien supremo, el fin último en la escala de las posibilidades que tiene el ser humano. Por eso me parece muy acertada esta reflexión de Diego en este punto, diciendo, en español mejor puede entenderse de dos maneras, como comparativo y como superlativo. Mejor es comparativo, pero mejor puede significar óptimo. Y por lo tanto, hay que saber de qué se está hablando. O por ejemplo, y nos complementa muy bien la interpretación de otros autores, y elijo a Julián Marías porque está en español y se puede consultar también, otros especialistas, que lo han hecho pensar en lo siguiente, en este punto que he nombrado antes, y es el siguiente. Cuando hablamos de mejor, ¿de dónde surge mejor? De hecho, Marías tiene un librito, y de ahí lo he sacado, que se titula El Tratado de lo Mejor. Y Marías advierte de algo complementario a lo que también estudió Diego en ese libro y al que he citado, y es que nosotros, si nos quedamos solo hablando de lo bueno, no entendemos bien del todo, porque el ser humano no solo busca lo bueno, todo tiende a su bien. El ser humano tiene otra capacidad que interfiere ahí y que busca no solo lo bueno, sino lo mejor y lo óptimo. Pero para eso hay que discernir entre bienes. Y ese discernir entre bienes tiene diversas modalidades. Luego hablaremos dos, según la ética Nicómaco, dos metodologías. Pero primero, ¿de dónde surge esta noción de mejor? Surge, y Marías y otros autores, como digo, hacen un análisis terminológico. De dónde vienen los comparativos y de dónde vienen los superlativos. Y analizan que en todas las lenguas, en griego, en latín, en alemán, en inglés,
los comparativos y superlativos vienen de otras raíces. Y entonces hay una sugerencia interpretativa diciendo, es que se trata de dos niveles, esto es una interpretación, pero les llama la atención y les sugiere y hacen pensar que se trata de dos funcionalidades intelectuales o interpretativas de la relación. ¿Y de dónde viene entonces lo mejor? Y una de las interpretaciones es, como uno tiene que elegir entre bienes, tiene que preferir, porque solo prefiriendo, solo si preferimos, es decir, ponemos un orden, y esa es la preferencia. Por eso el ser humano, como decía muy bien Zubiri también, no solo tiene tendencias, ferencias, sino la clave está en el pre. El ser humano es capaz de preferir, no solo de ferir, no solo de tender, no solo de apetecer. Otros seres también tienen eso, pero el ser humano, por su inteligencia, por lo que podamos hablar en otros contextos, tiene la capacidad, o se puede interpretar, de preferir, de poner un algo previo. Y por eso, porque preferimos, tenemos que elegir. Y de ahí sale la noción de lo mejor. De ahí surge la necesidad de interpretar el bien no solo como bien, sino como mejor y como óptimo. Porque no tenemos más remedio que vivir eligiendo. Esto es un factum. No hay nadie que no pueda, que pueda prescindir de vivir. Dirá, supongo que luego Diego esto lo explicará en esa línea, yo lo diría también nietzscheanamente, valorando, lo que pasa que en este contexto no se utiliza esta terminología, pero sí eligiendo. Necesitamos elegir, y para elegir necesitamos preferir. Preferimos, y por tanto al preferir elegimos. ¿Y para eso qué necesitamos? Y Aristóteles ya lo dijo, y a veces se ha olvidado, la imaginación. Y algunos autores, si no somos capaces de imaginar, si no tenemos una fantasía, no vemos posibilidades. Entonces, si nosotros tenemos fantasía, abrimos posibilidades diversas. Entonces tenemos que preferir entre las diversas posibilidades de bienes, y entonces nosotros, al preferir, tener nuestras preferencias, ¿qué preferimos? Lo mejor o lo óptimo. Y por lo tanto, la noción de lo mejor parece ser un comparativo peculiar que en los diversos idiomas se expresa de diversas maneras y diversas raíces, y la interpretación precisamente es esta, la de decir, miren, la expresión lingüística indica una estructura de vida humana muy diferente, porque el ser humano puede elegir entre bienes, tiene que elegir entre bienes, tiene que preferir, y de ahí viene esta estructura. Paso siguiente, ¿y esto cómo se hace? Entonces en Aristóteles hay dos grandes modalidades a la hora. Todo esto lo tenéis en el libro primero de la Ética Nicómaco, y luego en el libro 10 se trata específicamente de una de las distinciones a las que ahora aludiré. Pero la estructura a la que yo voy a remitirme lo tenéis en el libro primero de la Ética a Nicómaco. ¿Qué estructura tenemos aquí? A mi modo de ver, la estructura fundamental en la que nos encontramos es esta. En primer lugar, que la eudaimonía es aquel tipo de bien que es el máximo, aquel tipo de fin que es el máximo, que será lo bueno y lo mejor, y que como arqueros al blanco tenemos que perseguirla. Pero claro, eso implica que nosotros establezcamos un orden, porque uno busca un bien y ese bien lo quieres por otro bien, para otro bien y para otro bien. Entonces, lo que dice Aristóteles es, entre los diversos bienes tenemos que jerarquizarlos, ordenarlos en nuestra vida, y para eso está nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Pero hay algo, y eso es lo que él se pregunta, porque Aristóteles siempre es muy interrogativo en su modo de exposición. Si lo leéis, muchas veces en los seminarios o incluso en el máster, muchas veces hablábamos de esto. Es decir, bueno, es que parece como si nunca te aclararan las cosas, porque siempre es si hiciéramos esto, si hiciéramos lo otro, y da la sensación de que no da las soluciones. Claro, hay que leerlo siempre en los contextos para saber por cuál de las opciones él se rige o cuál le parece mejor. Bueno, pues ese bien y ese fin supremo es aquel que ya no se elige por otro. Esta es una estructura que Aristóteles emplea en muchos contextos de diverso género. Cuando tú tienes un bien que ya no lo eliges por otro bien, cuando tienes un bien que es fin,
que no lo eliges por otro, sino que lo eliges por sí mismo, si encontráramos eso, eso sería la felicidad, dice Aristóteles. Primera estructura, primera línea. Segunda línea, digo las dos porque hay que avanzar. Dice Aristóteles, también podríamos avanzar en saber qué es la felicidad si supiéramos cuál es la función primordial del ser humano. Es decir, igual que el médico tiene una función determinada, o el citarista, que es el ejemplo que él pone también, y otros, ¿no? El citarista ya tiene una función determinada. Entonces, si supiéramos cuál es la función propia del ser humano, cuál es la función esencial del ser humano, cuál es su función, su actividad primordial, entonces sabríamos lo que es la felicidad. Entonces, por una vía y por otra, él llega, resumiendo mucho, a que hay una función que es clave. La felicidad es, y esto nos llama la atención por un lado, pero por otro caracteriza la ética aristotélica, y es descubrir cuál es su virtud. Claro, virtud tiene mala fama, ¿verdad? La palabra virtud, pero virtud es la excelencia. ¿Cuál es la excelencia suprema del ser humano? Si nosotros practicamos las actividades propias de una virtud, de una excelencia que es la más específica, la superior del ser humano, a eso le llama la virtud perfecta en las traducciones, con el término teleion. Teleion es que tiene incorporado el fin, que tiene incorporada la completud, porque ya no necesita recurrir a otro. Esa es la estructura fundamental. Ya no necesita ir a otro lugar. Entonces, la ética de Aristóteles es la ética de la virtud. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la felicidad. Si no eres virtuoso, no serás feliz. Claro, eso contemporáneamente nos parece más bien, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por eso lo he advertido. Porque hemos devaluado, hemos interpretado lo que es felicidad de otra manera. Entonces Aristóteles llega a decir, esto que os comentaba antes, que incluso en el infortunio, incluso en las peores de las situaciones, si mantienes el temple, si mantienes el tipo, si mantienes el nivel de virtud, nunca dejarás de ser feliz. Tiene frases en eso muy taxativas. Otras dicen, bueno, pero es que ha llegado cierto momento, puede que te destruyan y se corrompa la felicidad. Pero casi viene a decir, pero es que entonces se corrompe la estructura misma del ser humano. Pero si el ser humano tiene temple suficiente y es virtuoso, incluso tiene señorío por encima de los infortunios, por encima de las calamidades, porque mantiene el nivel de lo que es virtuoso. Claro, esto, por ejemplo, en los estoicos se traducirá, porque veo que no nos va a dar tiempo, se traducirá de diversas maneras. Se traducirá de dos maneras, lo aprovecho para decir ahora por si no nos da tiempo, claro. Se traduce de una manera muy pasiva, es la ataraxia pasiva, pero en Aristóteles hay una ataraxia, que está ya en Aristóteles, en el libro cuarto, si no recuerdo mal, es una ataraxia positiva, que también recogen algunos como Séneca, y dicen, y otros estoicos, que viene a ser, es si eres dueño de ti mismo. Es decir, tú eres imperturbable por lo que te viene de fuera, y como lo importante es lo que depende de ti, cuando tú eres dueño de ti mismo, cuando tú te adueñas de la realidad, a pesar de las circunstancias, entonces eso te da una serenidad fundamental. ¿Y eso qué es? La mesura. ¿Eso quiere decir que no se siente? Esas son las interpretaciones a veces que se han hecho de los estoicos. Es como si no se sintiera. No, en absoluto. Eso no es así. Sino tú sientes los impulsos, pero con medida, con la medida adecuada. Siempre con mesura, todo con mesura. Este punto a mí me parece también muy importante, que proviene de Aristóteles y tiene una gran trascendencia en los estoicos. Y como el tiempo avanza, y llegado el momento yo pararé, porque para que haya preguntas. No, lo digo porque es que si no, uno se enrolla, porque podemos estar lo que sea, pero lo digo porque me han aconsejado, me han dicho que llegado a cierto momento paramos. Entonces, características, aunque sea resumiendo mucho, características que hay que decir de la eudaimonía en Aristóteles, porque llaman mucho la atención y además
contravienen lo que vivimos cotidianamente, y por eso algunas sonrisas de algunos de vosotros. Por ejemplo, características muy propias es, primera, un bien, lograr un tipo de estructura de bien que se elija, siempre mantenemos se elija por sí mismo. Es decir, hay preferencia, hay elección. No es un mero don de los dioses, que él lo nombra. Pero eso no es la mejor forma de eudaimonía. O puede ser la suerte, pero esa no es la mejor forma. Pero la suerte es muy importante. La suerte es importantísima, eso es verdad. Y Aristóteles, este es otro de los puntos. Te dice, la suerte es importantísima, pero no es lo decisivo. La mejor forma de eudaimonía es que, a pesar de la suerte, como he dicho antes, mantengas el tipo, como comentamos. Otra característica, la suficiencia. Esto ha sido muy mal entendido, y alguna gente escribe por ahí que se contradice. En absoluto, si uno lee directamente a Aristóteles, bueno, es que yo le tengo pasión a Aristóteles, la verdad, es que me encanta. Es genial, es una cosa fantástica Aristóteles, de verdad, con los siglos que han pasado. Nos dice unas verdades, pero es que eso es porque no leen. Es que es verdad, no leen. Es decir, Aristóteles dice suficiencia, pero suficiencia no quiere decir que prescindas, no es solo soledad, digámoslo muy rápido. Suficiencia alguno puede entender si alguno escribes, eso sí, lo encuentras hasta en inglés, las barbaridades, claro. Entonces dices, pero eso no es soledad, si él dice, porque sin amigos no puedes vivir bien. Entonces lo dice más claro que el agua. Es decir, la amistad es lo más necesario de la vida. ¿Cómo iba a pensar en la soledad? Además, somos animales políticos que necesitamos vivir en la polis para ser felices, porque su marco xenopólico es por naturaleza. Pero ¿cómo se puede haber interpretado la suficiencia, la autarquía, como suficiencia de soledad? ¡Qué barbaridad! En Aristóteles, para bien o para mal, a lo mejor es mejor la soledad. Nietzsche pensaba que la soledad era clave. Vale, pues allá tú. Pero en Aristóteles no. En Aristóteles hay un sentido comunitario. Solo se puede ser feliz en una comunidad donde tú tengas amistad, por ejemplo. La amistad es necesaria, no el amiguismo actual de otras cosas. No, la amistad política, la amistad en la que nos mantiene unidos, nos hace sentir, nos posibilita la homonoia, que hemos traducido por concordia. Qué bonito. No hay concordia si no hay una amistad política básica. Qué necesario en los días que hoy estamos viviendo, en España y en el mundo. Entonces, características, la suerte, la fortuna, pero eso no como un mero don, sino ganado con suficiencia. Y como avanza el tiempo paso a todo esto prosigue en los estoicos, pero no quiero acabar sin comentar el otro significado. El significado del término clave que he introducido también, que utiliza Aristóteles, que es Macarios. Macarios es el término que utiliza más Platón. Platón utiliza esos términos, ¿por qué? Porque lo acerca mucho al don de los dioses, al orden divino. Y Aristóteles quiere una eudaimonía humana, no tan divina, aunque tiene algo de divino, y cuando habla de eso dice algo, pero el fuerte de Aristóteles es algo que sea practicable, que sea practicón, que pertenezca a la actividad, a la praxis, a la energía y a la actividad propia del ser humano. Es decir, a la virtud máxima, a aquello que son nuestras excelencias, aquello que nos hace ser lo mejor que podamos ser, que nos hace mejorar al máximo, que nos hace preferir lo mejor. Ese es el juego. Pero claro, eso, llegado a cierto momento, como en el Nuevo Testamento y en San Pablo, pues se olvida o se deja de lado. Y entonces ya no hay un uso de esos términos, sino que pasamos a la traducción de esos términos, como Macarios y Macariotes, como bienaventurado y bienaventuranza. Porque felicidad proviene de felicitas, y felicitas es la otra etimología que proviene de Félix. Y Félix es fundamentalmente el significado fecundo, de fecundidad, de fertilidad. Entonces la felicidad tiene que ver con la fecundidad, como es plenitud de vida. Por ejemplo, hay términos interesantes que pueden interpretarse como árboles que dan fruto. Entonces se utilizaba felices los árboles felices, árboles fecundos. O sea, esa es otra línea.
Pero bienaventuranza no es esa es beatitudo. Y proviene de Macarios o macarismos, que son los términos que aparecen, por ejemplo, en San Pablo, como os he dicho. Y ahí viene la bienaventuranza. ¿Y por qué lo saco? Porque, primero porque es un término que emplea Aristóteles. Y en Aristóteles tiene referencias indirectas al uso de Platón. Pero el uso de Macarios y macarismos posterior, que se coge y se utiliza en el Nuevo Testamento, y voy a tener que acabar, pues tiene un uso muy diferente, porque introduce un término o una connotación que es novedosa, porque en el uso de Platón no era era un don de los dioses, pero en el texto clave que todos conocemos, y creo que tiene un valor cultural extraordinario, porque es el que innova el uso de Macarios, que proviene, es el otro término en Grecia, le da un sentido de futuro, le da un sentido de bienaventuranza, de ventura, de venturus, lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Y entonces esa es la expresión de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, que cuando lo dices en clase, te dice, se miran los alumnos a otros, Sermón del Monte. ¿No sabes lo que es el Sermón del Monte? En fin, es triste, pero ¿qué incultura tenemos? Esto tenemos que tomarlo en serio, porque pues no puedes hablar, pero bueno, pero esto es interesante para otros conceptos. Entonces, las bienaventuranzas nos introducen una diferencia respecto al contexto platónico, que es la referencia al futuro. Todas las bienaventuranzas lo que introducen en la terminología, que es el otro modo de felicidad, lo que pasa es que es la noción de felicidad en la interpretación cristiana canónica de las bienaventuranzas, porque esa es la expresión que proviene del Macarios terminológicamente, pero tiene otro significado, diferente al platónico, diferente al aristotélico, y es el que introduce esta variante de la referencia a el futuro. Hay, por lo tanto, y con esto acabo, un margen muy novedoso aquí de introducción de felicidad. Una felicidad que tiene que ver con la bienaventuranza, que es la beatitud, que es modo de felicidad en las bienaventuranzas, siempre es bienaventurados los que, y hay una promesa, por eso introduce el futuro. Bienaventurados los que son limpios de corazón, o los que trabajan por la justicia. Entonces, a eso se les promete algo. Esa estructura temporal se introduce en la felicidad, cosa que no estaba ni en la estructura del Macarios platónico, ni en la eudaimonía en el sentido que hemos explicado de Aristóteles. Como quiero cumplir mi palabra, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que, como habíamos anunciado, no nos ha defraudado en cuanto a esas aplicaciones prácticas de lo que supone la vida plena, de lo que supone la felicidad, y por tanto el cómo cada uno lo aplique luego en su vida va a ser lo complicado, ¿no? No es tanto la teoría como llevarlo a la práctica, que es lo que realmente. ¿Tenemos 5 minutos de preguntas o cómo andamos? Sí. Vale, pues no sé si alguien tiene... Bueno, no sé si me atrevo, porque desde luego la exposición ha sido fantástica, pero bueno, yo suelo ser bastante atrevida, con lo cual pues voy a echar ahí un poco lo que me salga. Yo quería comentar un poco que has dicho tú que el ser humano es social por naturaleza y tiene que llegar, según qué filósofos, a esa eudaimonía, siendo un ser sociable. Y has dicho de algún otro filósofo que lo vivía sin esa sociedad, ¿no? Entonces, pues me gustaría que me comentaras un poco qué filósofos piensan en una cosa y qué filósofos piensan en otra. Gracias. No
no sé si te he interpretado, ¿qué filósofos interpretan qué? Que el ser humano puede vivir feliz en una sociedad y hay otros que puede vivir también en una soledad. ¿Individualistas y no individualistas? Más o menos. Ah, muy bien. Esto es crucial en la historia del pensamiento. Hay concepciones que son como la de Aristóteles, y por eso ese término que tú has utilizado y que creo yo no he utilizado a propósito, pero es lógico que se utilice porque las traducciones lo dicen. Dicen que el ser, por naturaleza, el ser humano es un animal social, pero eso es, a mi modo de ver, bueno, Diego sabe mucho más, está mal traducido. Primero porque lo que dice Aristóteles en el texto es político, primero, lo cual no nos solventa todos los problemas, porque político no es lo mismo que político ahora. ¿Y qué significa político en Aristóteles? Pues leamos la primera línea de la política de Aristóteles y dice, ¿qué es polis? Bueno, político es que vive en la polis. La polis en Grecia no es nuestros estados, es una ciudad, la ciudad a la que se le puede interpretar como ciudad-estado, como han hecho algunos, pero es la ciudad. ¿Y qué es la ciudad? Dice Aristóteles en la primera línea de la política de Aristóteles. Comunidad, koinonía. Eso es lo que dice Aristóteles. Y la pregunta entonces siguiente ¿es lo mismo koinonía, comunidad, que sociedad? Y entonces nosotros que vivimos en una España que tiene 17 comunidades, no una, dos ni tres, 17, nos parece que eso es elemental, pero la palabra comunidad tomada en serio es muy difícil en la sociedad moderna, porque la sociedad moderna es una sociedad de socios, societas, que posiblemente no sea comunidad, porque para que haya comunidad se necesita un bien común, porque el todo es anterior a las partes. El todo es anterior a las partes, como dice también Aristóteles. Y las partes solo son partes porque forman parte del todo, pero si no hay todo, no hay partes. ¿O sí? No. Si no hay todo, no hay partes. ¿Por qué? Porque las presuntas partes no son partes, sino que son átomos, individuos, en el griego o en latín, en lo que queráis. Pero entonces no son partes, porque lo que hace falta es el todo previo, y no hay todo. Esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes, y entonces, contestando más directamente con este margen, con este marco. Entonces, hay sociedades que son originariamente comunitarias, podríamos decir, ahora ya utilizo tu terminología para entendernos, como en Aristóteles. Y por eso, por naturaleza, uno solo puede convivir. De hecho, Aristóteles, en alguno de esos textos, dice, por naturaleza es un animal que convive, que convive. No sé, porque si no convive, ¿qué es el ser humano? O una bestia o un dios. El individuo en la concepción aristotélica es o una bestia o un dios. El ser humano es por naturaleza conviviente y además convive en la polis. Pero en la modernidad, y ahora vamos a aplicarlo a nuestra época moderna, en la modernidad nos hemos creído y nos hemos hecho creer unos a otros que no es así, que somos individuos. A mi modo de ver eso es falso. A mi modo de ver, y así nos va, porque como nos creemos todos que somos individuos, creemos que nos reunimos cuando queremos, con quien nos queremos, nos separamos cuando queremos, lo hacemos, y esto no lo hemos solventado, a mi modo de ver. No lo hemos solventado ni en los divorcios, ni en el trato de los hijos, ni en los hospitales, ni en la educación, ni en nosotros mismos. Entonces, no sé si he contestado, hay filósofos de diverso género que han tenido concepciones de una o de otra. Por ejemplo, ya sé que no cuadra del todo, pero por entendernos, Hobbes piensa que en vez de tener esta concepción de que por naturaleza pertenecemos a una comunidad, Hobbes lo que piensa es al revés. Podríamos decir, esquematizo un poco y puede que no sea del todo justo, pero me sirve como ejemplo, aunque no fuera así tipológicamente. Piensa que cada uno de los individuos tiene a cada otro, todos lo sabemos, como el enemigo, homo homini lupus. ¿Cómo te miro hoy a ti? Todo es peligro, porque por naturaleza no estamos unidos. Por naturaleza, en el presunto estado de naturaleza, somos enemigos. Y por lo tanto lo que hemos de buscar es a ver cómo podemos arreglárnoslas para ordenar
todas nuestras tendencias, apetitos y peligros, y por eso fabricamos el Leviatán, fabricamos el Estado que nos ponga un poco de orden, porque lo que nos sale a nosotros no estamos unidos, fundamentalmente. Entonces, como ves, hay tendencias muy diversas. En Aristóteles tendríamos una unidad comunitaria de fondo. En una época moderna hemos creído, a mi modo de ver, falazmente, que somos unos individuos que estamos enfrentados e incluso como enemigos unos a otros. Y entonces las concepciones van desde los individualistas a los comunitaristas, o desde los colectivistas a los anarquistas, o de diverso género. No sé si con esto te he aclarado un poco, o te he liado un poco más. Sí, yo quería... ¿Dónde estás, por favor? Aquí, estoy aquí. Primero, darte las gracias por tu magnífica exposición y luego pedir una relación por algo que me llama la atención de lo que has contado, es cuál es el lugar que ocupa la suerte en relación con la felicidad. Parece que la suerte, yo entiendo que la suerte es algo que tiene que ver con el azar y no veo muy bien la relación que existe entre azar y felicidad. Es decir, si realmente la felicidad es algo que surge de dentro a afuera, el azar parece que es un elemento un poco aleatorio que no... Bueno, quería pedirte si nos podías aclarar un poco cuál es la relación de la suerte con la felicidad. Sí, el azar en Aristóteles lo trata ya en la física. Entonces, en la física Aristóteles ya utiliza el término tige, azar. Pero en la ética utiliza el término eutige. Eutige, buena suerte, la suerte en el buen sentido, favorable. Entonces, la eutige es necesaria, es un componente. Por ejemplo, yo me he dejado también otro término, porque iba ya, que es la durabilidad, por ejemplo. La durabilidad, porque si no la suerte te puede amargar. Ahora que la gente que tenéis el teléfono móvil, uno dice, ¡ay, qué feliz me siento! Soy tan feliz, te llaman por teléfono, te dan un disgusto y entonces ya dices, ¡qué desgraciado soy! Hombre, pero ¿cómo va? Hace un minuto eras feliz y ahora ya eres desgraciado. Aristóteles eso te diría, es que no has entendido lo que es felicidad, porque el momento de la suerte, del fortunio o infortunio, te ha marcado la felicidad. Te dice, es que no me has entendido nada, te diría Aristóteles, porque la felicidad no depende de la suerte. La felicidad depende de un transcurso, llega a decir, de la vida entera. Incluso llega a decir si hasta después de muerto. Si te pueden amargar la vida después de muerto. Perdón, pero bueno, prácticamente sí, porque a tus descendientes les pueden fastidiar y entonces, bueno, entonces se plantea hasta ese tema. Entonces la suerte es un componente necesario de la felicidad y no tenerlo en cuenta es no tener sentido de la realidad, del transcurso, del dinamismo de la felicidad. Pero no es lo decisivo. Porque lo decisivo es el transcurso permanente. Quizás si hubiera aclarado esto un poco más, pero lo he visto, pero me he saltado porque ya tenía que llegar a otra cosa. O sea que gracias por la pregunta, porque puede ayudar a entender que la suerte es un componente, pero no es decisivo, porque la felicidad pertenece a la vida entera, a la durabilidad y a la vida entera. Es un componente, no es decisivo, porque lo importante, él llega a decir, una golondrina no hace verano, seguro que todos recordáis esa frase, o primavera, dice, no hace verano o primavera, o un solo día no da la felicidad. Es decir, la suerte es un componente, la suerte es siempre infortunio variable, diverso, pero eso no es decisivo, porque la felicidad es la durabilidad en la vida entera. No sé si te he contestado. Sí. Muchas gracias. Yo creo ver que hay como un continuo en estos modos de aspirar a la felicidad. En un extremo del continuo estarían aquellos que piensan que la felicidad no depende de algo externo. Los estoicos estarían en ese extremo, la ataraxia, la imperturbabilidad, lo que ocurra allá afuera no me afecta, no me perturba. En el otro extremo estarían los que consideran que precisamente son los factores externos los que hacen la felicidad. Y en este contexto que en lo que domina pues es el ámbito médico, creo detectar que hay un sesgo hacia esta última visión de la felicidad. El paciente es un ser pasivo frente a los aconteceres que le llevan a la enfermedad, y se llega incluso a medicar cosas como la timidez a veces.
quizá estaríamos un poco extraviados en este sentido y nos habríamos inclinado a este otro extremo del continuo en el cual la felicidad se hace depender solo de los factores externos y por tanto solo lo que ocurra, por ejemplo, en la bioquímica, en la fisiología, en lo que no interviene nuestra intencionalidad y nuestra energía, estaría la felicidad entendida actualmente, sobre todo. No sé si me he explicado. Sí, creo hay dos cosas que he entendido de tu pregunta. Una, la que tiene que ver con los bienes externos, y entonces en Aristóteles los bienes externos no pueden ser nunca decisivos. Lo que pasa es que él dice que hay que ser realista y a unas ciertas condiciones tienes que tener, porque si no, pues te es mucho más difícil el mantener ese nivel de la virtud. Otro asunto que es colateral es el otro tema que ha sacado, y es el de la enfermedad y la salud, cosa que él pone como ejemplo. Alguien puede pensar, junto con otras cosas, que tampoco le he dicho, porque cuando él habla de la felicidad, pues, y me aprovecho para decirlo ahora, dice que la estructura está clara, pero los contenidos, ¿cuál es el contenido de la felicidad? Y él dice, hay una diferencia sobre los contenidos, y él utiliza el término el vulgo y los sabios. Entonces, la gente que piensa que es la felicidad, el placer, y entonces aprovecho para decir lo que he comentado antes, ese tema, la diferencia entre placer y felicidad, es el libro 10. En el libro 10 se dedica fundamentalmente a distinguir el placer y la felicidad. Y bueno, el que se rige por el placer es que no se ha dado cuenta y tiene, como diríamos actualmente, tiene mala información. Se basa en mala información, porque si tú te riges inmediatamente por el momento del placer, que es inmediato, te falta incluso tiempo, distancia. El tiempo, dice en el Peripsiges, que es la clave para entender estas cosas. Entonces el tiempo no te hace situar bien lo que es el placer, porque por un dolor puedes dejarte cosas estupendas, a lo mejor vale la pena, es lo que decimos en español, vale la pena, pena. Hay una pena, pero vale la pena, porque es mejor lo que puedes ganar con esta pena. Entonces, dice Aristóteles, aquel que elige una vida regida por el placer, pues se basa en mala información. Pero uno se puede basar y formar un tipo de vida por el placer o por los honores, es el otro ejemplo que pone, o las riquezas, y es cuando pregunta, ¿pero todo eso se hace por sí mismo o se hace para ser feliz? Y esa es la estructura que decía antes. Bueno, pues otro de los ejemplos que pone es la enfermedad y la salud. Y dice, y además en uno mismo, uno puede creer en un momento cuando está enfermo que su felicidad está en recobrar la salud. Y dice Aristóteles, no, porque la salud seguro que es un componente, un bien, es un bien, pero ¿es el bien último o la salud la quieres para otra cosa? Entonces, esos son los dos elementos que me ha suscitado tu pregunta, que son dos lados diferentes. Pero esta también es muy importante, porque cuando una es la de los bienes externos y otra es la de la enfermedad y la salud. La enfermedad y la salud no se debe confundir. El hecho de aspirar a la salud es un bien, claro, y has de aspirar y aspiramos a ese bien. Pero tampoco hay que confundirlo con la felicidad, porque la salud también es un bien relativo para otras cosas. No es la felicidad como tal, puede ser un componente esencial, sobre todo cuando estamos enfermos, aspiramos a la felicidad. Pero no lo confundamos, tampoco esa es lo propio de la estructura de la felicidad. En los dos casos, no sé si te he contestado. Bueno, podríamos seguir toda la noche, lógicamente, reflexionando y aprendiendo de todas estas cosas, pero el tiempo también pasa. Mañana tenemos una sesión que empieza tempranito, que empieza a las 8, con la presentación de las comunicaciones tipo póster, que los que hemos tenido la fortuna de poder verlas y de alguna manera recibir las comunicaciones, pues consideramos que son lo suficientemente importantes como para que estemos todos presentes y además estemos frescos y lozanos para que podamos aprovechar al máximo el contenido, y de esta manera cerramos esta sesión de la tarde
Mañana nos vemos en este mismo auditorio. Hay dos lugares, uno el auditorio y otro la sala de reuniones. En función del tipo de comunicación lo tenéis todo bien recogido, las indicaciones que hemos dado. Y bueno, desearos en general pues que tengáis buena noche, buen descanso y recuperar fuerzas para mañana. No sé si la organización tiene que decir algo, dar algún tipo de mensaje para alguna cosa. Pues feliz noche a todos. Empezaremos a buscar la felicidad.